Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Así me gusta, están despiertos, vayan despertándose porque hoy me toca a mí dar la charla. Para los que saben quién soy yo, por eso se rieron. Los que no saben deben decir que es raro, ¿por qué se rió la gente? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford y yo soy el pastor de Viña Oeste. Y hoy me toca compartir con ustedes la charla de hoy. Vengo muy emocionado, como siempre, que me toca a mí compartir la charla. Y creo que muchos de nosotros estamos muy acostumbrados últimamente de vivir en un mundo lleno de algoritmos y de redes sociales. Yo creo que ¿quién aquí no tiene redes sociales? Levante la mano el que no tiene nada de redes sociales, incluyendo WhatsApp, Facebook, Instagram, cualquiera de esas. Todo el mundo tiene, ¿verdad? Entonces todo el mundo está bombardeado con distracciones personalizadas. De ahora en adelante, todo lo que nos bombardean en las redes sociales está personalizado con algoritmos especialmente diseñados para atraparnos a cada uno de nosotros en las diferentes cosas que nos atraen a cada uno. No sé si ustedes sabían, pero si usted de repente ve, no sé, muchos videos de bromas, de repente le empiezan a salir un montón de videos de bromas en los videos de Facebook, en los de Instagram, en el TikTok, todo. Entre más usted ve cierto tipo de video, le empiezan a salir más. ¿Por qué? Porque usan algoritmos particulares para bombardearlo uno con información. Podríamos decir que son las estrategias que usan los que venden esos productos o los que quieren llenarnos de información. Ahora, eso es en Facebook y eso es en todos esos aparatejos, ¿verdad? Pero nuestro enemigo también, Satanás, el reino de las tinieblas, también usa todo tipo de estrategias especialmente diseñadas para tratar de captar nuestra atención, y son como pop-ups que aparecen así como cuando usted va navegando y le aparece de repente algo, y a veces hasta son cosas que uno no anda buscando, ¿verdad? Y se le aparecen a uno. ¿Por qué? Porque él quiere tratar de ganarnos nuestra atención para prometernos ganancias rápidas, deseos rápidos de cumplir, pero en realidad lo único que buscan realmente es robarnos la paz y desviarnos del camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, no crean que esas cosas son como sutiles y tan así. Mucha gente cree que es como muy sutil y que no importa y que no hay que tener tanto cuidado y que no pasa nada. No crean, no son meras distracciones, son planes muy, muy bien calculados, ya sea por las personas que están queriendo vender eso o por el enemigo, para quitarnos la fe, para desconectarnos de Dios y para sabotear nuestra misión en el reino de Dios. Al menos en mi caso, en varias ocasiones que me he despistado, de repente me estoy viendo que estoy metido viendo mucho Facebook o mucho bromas y cosas de esas, y donde me doy cuenta paso 2 horas viendo ahí tonteras, ¿verdad? Y pierdo tiempo. Me imagino que a usted le pasa lo mismo. Y por eso hay que estar atento a las estrategias que usa el enemigo para despistarnos y especialmente para apartar nuestra atención de Dios. Ahora, cuando estoy hablando de todo esto, me recuerdo cómo Jesús venció las estrategias del enemigo. El enemigo, no crean que solo nosotros, ¿verdad? A Jesús también diseñó un montón de estrategias para tratarlo de hacer caer y para ver si de verdad él estaba seguro de quién era él, ¿verdad? En su identidad, ¿verdad? Él trató de hacerlo caer y me acordé de que la victoria es posible, porque lo puedo ver en Cristo. Entonces, es posible obviamente si permanecemos atentos y permanecemos dependientes de Dios. Por eso la charla de hoy la titulé Venciendo las estrategias del enemigo. Y vamos a empezar haciendo una oración, invitando al Espíritu Santo para que nos guíe hoy en lo que vamos a recibir de parte de Dios. Señor, te pedimos para que nos abras los ojos espirituales, para que nos des discernimiento. Derrama los dones espirituales sobre nosotros, danos discernimiento espiritual, discernimiento de espíritus, el don de sabiduría, palabras de conocimiento, don de fe. Derrama todos los dones proféticos y todo lo que se pueda derramar encima de nosotros, Señor, y lo que tú quieras dar. Tu palabra dice que tú repartes los dones como tú te place y como tú quieras, pero tú sabes que como tu cuerpo y como iglesia necesitamos de tu empoderamiento. Así que Espíritu Santo, eres bienvenido hoy aquí. Esta es tu casa.
Y aquí lo único que venimos a hacer es adorarte a ti, Jesús. Así que te pedimos que nos empoderes como iglesia, que nos empoderes como individuos y que nos protejas también de las estrategias del enemigo. Que nos des coraje, que nos des sabiduría y que nos des astucia para poder vencer esas estrategias y poder salir victoriosos en el reino de Dios con ayuda de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Te damos gracias. Amén. Bueno, y vamos a estar en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Es largo el pasaje, entonces vamos a empezar así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Entonces, ya vieron que Jesús también lo trataron de molestar, ¿verdad? Lo trataron de sacar del camino, ¿verdad? Y lo trataron de hacer caer. Ahora, si se ponen a revisar eso bien, dice, después de que Jesús ya se defendió con la palabra de Dios y todo esto, dice, y lo dejó hasta otra oportunidad. O sea, que es algo que continuó. Y hoy vamos a ver 3 estrategias fundamentales que usa nuestro enemigo, el diablo, por supuesto, y que por cierto el mismo Jesús tuvo que enfrentarlas también, que nos van a enseñar a nosotros a resistir y a mantenernos firmes como identidad de hijos de Dios. La primera estrategia que usa el enemigo es presionar para priorizar necesidades inmediatas sobre la dependencia espiritual en Dios. Y lo voy a leer otra vez, presionar a las personas o a nosotros a que prioricemos en necesidades inmediatas, que seamos saciados inmediatamente, en lugar o por encima de depender espiritualmente de Dios. Y eso nos lo dice Lucas 4 del 3 y 4. Vean cómo el diablo le dice, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Por qué creen que el diablo le dice a Jesús que convierta la piedra en pan? Jesús le contesta, escrito está, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad?, sino de toda la palabra también que sale de la boca de Dios. Algo así es lo que termina diciendo Jesús. Pero vemos la primera estrategia que tiene el enemigo, y está claramente reflejada aquí, donde el diablo esperó a que Jesús estuviera en un momento de alta necesidad, en este caso de hambre, ¿verdad?, para tentarlo a usar su poder y su divinidad para convertir una piedra en pan. O sea, en pocas palabras, para que él usara el poder que se le fue entregado a él para bendecir a las personas, para satisfacerse inmediatamente una necesidad particular inmediata, en lugar de depender de la providencia de Dios. O sea, prácticamente que usara su poder
para suplir sus necesidades básicas usando un atajo al camino que Dios tenía para él mismo. Y yo le pregunto a usted y me pregunto a mí, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros esto mismo? Tal vez no que convertir la piedra en el pan, ¿verdad? Pero cada cuánto nos pasa a nosotros que sabemos que necesitamos algo inmediato, ya sea pagar una cuenta, no sé, que nos den un proyecto o ganar algo, no sé. Y entonces donde empezamos a sentir que no lo vamos a poder tener en forma inmediata, empezamos incluso a pensar o a hacer hacer maquinaciones mentales para tratar de ayudar a Dios a que se nos dé eso más rápido. Y hay muchas veces terminamos pecando haciendo eso, ¿verdad? Y aquí es donde viene la trampa del enemigo, porque empezamos a poner nuestras necesidades inmediatas y empezamos a correr peligro de caer en el pecado que diseñó el enemigo para alejarnos de Dios o quitar la mirada de Dios o hacernos creer que Dios no nos puede suplir esa necesidad que estamos necesitando. En pocas palabras, el querer brincarnos el proceso que Dios tiene para nosotros. Pero si vemos bien, Jesús en su hambre, Jesús en su necesidad, aún así rechazó usar su poder, que él podía usarlo perfectamente, para un fin egoísta personal. Y uno podría decir, pero no, es que no es egoísta personal porque se va a morir de hambre. No se murió de hambre. Entonces sí hubiese sido egoísta porque no lo necesitaba. Dios le iba a proveer a él una salida a ese problema, en lugar de elegir un camino de confiar en la providencia de su padre. Eso fue lo que trató de hacer el enemigo. Y esto nos debería a nosotros hacer recordar, por lo menos especialmente cuando estamos en un tiempo de necesidad, que ahora creo que estamos pasando en tiempos complejos, ¿verdad? Donde hay posibles guerras, donde hay posibles problemas económicos en Estados Unidos, ¿verdad? Y los países, nosotros dependemos de Estados Unidos, y entonces vienen los aranceles, y entonces empiezan a haber escasez, se suben los precios, y todo el mundo empieza a tener ciertos problemas económicos, algunos muy serios, algunos no tan serios. Y en esos momentos de debilidad, en lugar de nosotros poner la mirada en Dios, podríamos despistarnos y empezar a poner la mirada en las necesidades personales de nosotros. Y eso es lo que nos puede llevar es a perdernos del camino y del propósito que Dios tiene para nosotros en particular. Incluso nos podría llevar a nosotros querer usar nuestras habilidades personales para tratar de solucionar nuestros problemas, en lugar de usar nuestras habilidades y nuestros talentos para glorificar a Dios y a bendecir a otras personas, que es para lo que realmente se nos han dado las habilidades y todas las cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque todo viene de nuestro Padre Celestial. En esos momentos es cuando nosotros empezamos a pensar en yo, en mi confort, en mi necesidad, en lugar de qué es lo que hay alrededor mío y cómo están los demás alrededor mío. Porque lo sepamos o no, Dios va a permitir que pasemos por momentos de escasez. Y yo creo que si alguno no sabe eso, les recomiendo que empiece a leer la Biblia, porque en la Biblia es claro que vamos a pasar por tiempos de escasez, por tiempos también de lo contrario, de bonanza. Vamos a pasar por tiempos de sufrimiento algunas veces, porque ya sabemos que estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo injusto. Si este mundo fuera justo, no estaría pasando todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Cuando entendemos esto, no dejamos de perder la visión de lo que Dios tiene para nuestra fe, y nos permite a nosotros también empezar a confiar en la provisión del Padre. De hecho, podemos recordar lo que ocurrió con el pueblo de Israel para darnos que nos dé como algún tipo de ejemplo. Vean lo que está en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Dice así: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná. Aquí está hablando de lo que pasó el pueblo de Israel cuando pasó en el desierto con hambre, y después Dios les proveyó de maná. Dice: comida que ni tú
ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Vean que de ese pasaje viene la palabra que Jesús contestó al enemigo, por si acaso, para que vean cómo Jesús también es el verbo, también es la palabra, el logos. Eso es importante. Y Juan dice que existía desde siempre, desde el inicio. Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Eso es algo esencial que todos tenemos que entender. Él entiende sus necesidades y entiende mis necesidades. Dios sabe que vivimos un mundo en tensión espiritual. Dios sabe que vivimos un mundo donde el reino de las tinieblas está peleando por almas. Él sabe, lo tiene muy claro. Él sabe que es un mundo complejo, que es un mundo injusto. Pero parte de nuestro llamado como cristianos, como hijos de Dios, dice el Evangelio de Juan que se nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios, a los que hemos puesto la fe en Jesucristo. Y parte de nuestro llamado es confiar en Dios a pesar de que a veces de las cosas que estén pasando alrededor de nosotros no parezcan ser buenas para nosotros. Algún motivo puede tener Dios que nosotros no estemos viendo con nuestros ojos naturales. Porque póngale la firma de una vez a que el enemigo siempre va a querer explotar nuestras debilidades físicas para hacernos dudar de la suficiencia de Dios. Siempre. Y no solo las debilidades físicas, nuestras debilidades también emocionales, nuestras debilidades también espirituales. Nos va a hacer sentirnos que no podemos, que no, Dios no nos va a suplir, que Dios no nos va a ayudar, para hacernos dudar de que Dios es suficiente para nosotros. La primera estrategia y la más usada por él. Como por ejemplo cuando el pueblo de Israel, cuando ocurrió esto, ¿verdad? No sé si ustedes han leído esa parte de la Biblia, pero cuando el pueblo de Israel pasó por todo ese tiempo en el desierto, Israel empezó a murmurar, no sé si se acuerdan, en el desierto por comida. Pero Dios usó todas esas pruebas, todas esas necesidades para enseñarle al pueblo y para enseñarnos a nosotros la dependencia y la provisión que Él estaba dando por medio del maná. Y recordándonos también que su palabra nutre nuestro espíritu mucho más que un pan material. Y ustedes van a ver ahí que Dios empezó a hacer que cayera maná del cielo, ¿verdad? Y caía la cantidad que necesitaban para comer todos los días. Eso fue lo que hizo Dios con el milagro del maná. Pero cuando estamos en estas circunstancias, ¿verdad? Es bonito, es muy fácil oírlo así como contado, ¿verdad? Pero cuando estamos ahí metidos todos, ¿verdad? Caemos en la primer trampa o estrategia del enemigo para hacernos dudar de la bondad de Dios. Ahora estábamos contando, tu fidelidad sigue diciéndome, ¿verdad? La bondad de Dios, ¿verdad? Lo cantamos, pero cuando estamos en una circunstancia complicada, ahí sí se nos acaba la bondad de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante entender esto que estamos estudiando. Vean, leamos lo que pasó en Éxodo 16 del 2 al 4. Dice: allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y contra Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Oigan, vea qué malagradecidos. Los acaban de rescatar. ¿Cómo quisiéramos que nos hubieran matado a todos? Yo me imagino que yo quejándome así también, por si acaso. Les decían los israelitas: allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Pero estaban esclavos. Ustedes, oíganle detrás de eso, ustedes, Aarón y Moisés, ¿verdad? Nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Ahí solo falta el violín, ¿verdad? Pero vean lo que está ocurriendo. Y después dice: y entonces entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Y ahí es donde empieza a pasar el milagro del maná y donde ellos empiezan a poder comer. Después otro día le manda golondrinas y le manda otras cosas, pero porque si no se hubieran muerto de puro pan, ¿verdad? Pero Dios hace esos milagros y los mantiene con providencia sobrenatural. Y así como estamos leyendo que pasó con ellos, pasa también con nosotros.
Lo que pasa es que nosotros leemos esas historias y creemos que estamos leyendo Harry Potter, ¿verdad? En vez de estar entendiendo que es la palabra escrita de Dios y que es la verdad y que realmente eso ocurrió. Solo falta que pasemos por la escasez para empezar a quejarnos de Dios. Pero después de un tiempo, cuando usted ha pasado, si usted ha pasado, le ha tocado pasar por escasez, se va a dar cuenta que después de un tiempo nos damos cuenta que Dios termina siempre moviendo las cosas y de alguna otra manera, aunque sea raspando la olla, salimos del problema. Aunque sea raspando la olla. Y lo más lindo es que no solo es eso, salimos fortalecidos después de haber pasado por esa necesidad o esa prueba. La segunda estrategia que vamos a ver hoy que usa el enemigo es ofrecer poder y atajos mundanos que compiten con la adoración exclusiva a Dios. ¿Ok? O sea, ofrece poder, ya sea dinero o algo que nos dé poder para brincarnos un proceso o para que se haga más rápido que el proceso que Dios tiene para nosotros, en lugar o poniéndolo en competencia con la adoración genuina hacia Dios. Y vean lo que dice Lucas 4 del 6 al 8, ya lo habíamos leído. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré autoridad, porque a mí se me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, ahí está. Si me adoras, si cambias, si pones tu adoración en mí, en las cosas mundanas, en los dioses falsos, en el reino de las tinieblas, en todas las cosas que no son Dios, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces, esta segunda estrategia que va a querer usar el enemigo, tiene que ver con hacernos pensar a usted y a mí que las cosas que nos ofrece el mundo son mejores que las que nos ofrece Dios. Eso es lo que nos va a ofrecer. Entonces sí queda que bueno, mejor esto y mejor esto que estar en la presencia de Dios. Mejor esto que mejor que leer la Biblia. Mejor esto que poder meditar en la palabra de Dios. Mejor esto que poder sacar un rato tiempo con Dios. Todas las cosas que nos va a usar el enemigo, todos esos pop-ups que van a aparecer de repente para quitarnos nuestra mente un rato y cautivarnos y alejarnos de la presencia de Dios, o incluso a olvidarnos de que estamos dependientes de Dios. Todo esto tiene que ver con las cosas que el mundo nos va a ofrecer. De hecho, todo lo que Satanás le está ofreciendo a Jesús son cosas que incluso ya Jesús eran de él. No se está dando cuenta. Y lo mismo pasa con nosotros. Todas esas cosas que Satanás va a querer ofrecernos más rápido, ya están diseñadas por el reino de Dios y por Dios para ser disfrutadas por los hijos de Dios, pero en el momento de Dios y en la cantidad que Dios quiera o en la medida que Dios así lo disponga. Pero todas esas cosas, incluso la autoridad, ya Jesús la tenía sobre todas esas cosas. Y lo mismo pasa con nosotros. A nosotros nos fue transferido mucha la autoridad de Jesucristo para hacer muchas cosas en el reino de Dios. Pero el enemigo lo va a hacer. ¿A usted creería a mí? Que es que no tenemos la autoridad, que es que no tenemos no sé qué, que es que no sé. Y ahí empieza con todo ese enredo. O sea, la estrategia va a estar enfocada en ofrecernos un atajo para llegar a tener algo que ya estamos diseñados para tener, o que incluso ya tenemos y que tal vez no sabemos que lo tenemos o no creemos, y quitarnos el privilegio de recibirlo de parte de Dios. En pocas palabras, el enemigo lo que quiere prometer en su segunda estrategia es éxito rápido y temporal, pero a costa de nuestra lealtad a Dios. Recibo rápido, pero hay un intercambio. En contra, lo que estamos perdiendo es lealtad a Dios, porque empezamos a poner nuestra lealtad a otras cosas que son mundanas o dioses falsos o cosas que incluso podríamos catalogarla como ídolos que nos alejan de la verdad de Dios. Y obviamente todo esto va a ser ignorando los procesos del crecimiento espiritual que Dios tiene diseñado ya para cada uno de nosotros, porque Dios tiene un diseño muy particular de crecimiento para cada uno de nosotros. Para no todos es igual, por eso todos vamos en diferente
caminar, ¿verdad? Unos van más rápido, otros van más lento y ahí van, porque así está diseñado. Pero Dios tiene un proceso ya diseñado para cada uno de nosotros. Y por eso es el claro ejemplo de cómo Jesús nos modeló que la verdadera autoridad viene de servir solo a Dios. El diablo puede ofrecerle a usted o a mí o a Jesús y al que sea otro montón de tipos de autoridad, pero solo hay una que realmente nos lleva hacia la verdad y hacia el propósito para el que fuimos diseñados. Por supuesto que Dios va a querer que evitemos los ídolos, ¿verdad? Que nos van a desviar del llamado y del propósito que tiene para cada uno de nosotros. Pero Dios tiene muy claro también que cuando nosotros ponemos los ojos en otras cosas, de alguna forma nos puede llevar a idolatrar esas cosas. Y creo que a todos nos ha pasado, nos damos cuenta en nuestra vida diaria. Vale que nosotros, no sé, voy a poner un ejemplo tonto que puede ser peligroso. Nos regalan la computadora que más queríamos y de repente solo en la computadora estamos, o solo queremos estar en la computadora. Son cosas muy tontas, ¿verdad? Parecen tontas, pero el enemigo súmele eso, una más la otra, más la compu, más la cosa, más el internet, y donde nos damos cuenta ya no tenemos tiempo, y donde nos damos cuenta estamos vacíos, porque estamos llenándonos con las cosas que no son las que Dios quiere que usemos para llenar nuestro espíritu, sino son las que están diseñadas por el mundo para llenar y saciar la parte física, no espiritual. Hacemos ídolos y hacemos focos de atención cayendo en la trampa que el mismo enemigo nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y esto, gente, no sería tan terrible si no tuviera consecuencias serias, pero sí tiene consecuencias serias, y no solo consecuencias serias para nosotros, sino consecuencias para generaciones abajo de nosotros. Y eso lo podemos ver ahora mismo. Estamos viendo lo que estamos viendo en el mundo ahora. Estamos viendo la consecuencia generacional de las personas alejándose de Dios cada vez más. Por eso vemos todos los movimientos que estamos viendo alrededor de nosotros, estamos viendo todas las pérdidas de valores que hay alrededor de nosotros, y vemos que cada vez las personas les importa menos las cosas de Dios, y cada vez las personas creen que lo que Dios dijo no importa, y que no importa si soy hombre, soy mujer, y no importa que qué, y empezamos a inventar un montón de cosas para tratar de satisfacer una debilidad interna de nosotros o una escasez espiritual que tenemos. La Biblia es clara de cuáles son nuestras carencias y cuáles son nuestras necesidades. Vean lo que dice, porque por esto que los voy a leer yo sé que es un poco enredado, pero se los tengo que leer. Está en Éxodo 20 del 1 al 6 y dice así: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos, los de la ley de Dios. Pero dice: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. O sea, soy un Dios que no me gusta que adoren a otros dioses, y no porque Él sea egoísta, porque sabe que el que adora a otros dioses puede ser demonizado y puede ser llevado al reino de las tinieblas. Es por eso que no le gusta, por eso no es porque es un Dios egoísta, entonces quiere que solo lo adoren a Él. Quiere que lo adoren a Él porque sabe que es lo mejor para nosotros. Y dice: soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Y sí, yo sé, ahora todos, ay, verdad, qué bárbaro, Dios más mal. Porque así es como todos pensamos de Dios por ignorancia. Pero cuando Dios habla del castigo de 4 generaciones, ¿verdad? Se está refiriendo al pecado que puede traer consecuencias generacionales después, que afectan a personas que están abajo de nosotros. No que afectan solo la parte espiritual de nosotros, sino pueden afectar hasta 4 generaciones abajo incluso, y ahí sigue, para abajo.
pero tiene un fin, y también hay una solución que se llama Jesucristo. Ahora, esto no significa, a mí siempre me gusta aclarar esto no significa que el pecado de nosotros, que si yo peco, entonces mi pecado se le pasa a mi hijo. Eso no es lo que está queriendo decir la Biblia. Lo que significa es que, bueno, obviamente el pecado de cada persona de nosotros es responsabilidad de cada persona, primero que todo, para entenderlo. Lo que sí se pasa generacionalmente son las consecuencias del pecado, no el pecado como tal. Y eso está claro porque en la Biblia hay versículos que dicen que el pecado no se pasa entre hijos y todo. Nada más se lo estoy diciendo por si acaso alguna vez habían oído eso, o si pensaban que los pecados se pasan así. Les voy a dar un ejemplo. Si hoy yo, Ronald, decido hacer algo malo, primero, yo estoy abriendo puertas espirituales para que a mí me pasen cosas malas, ¿verdad? Entregar mi corazón al reino de las tinieblas, abro mi corazón también para que el reino de las tinieblas pueda influenciarme, ¿verdad? Diferentes tipos de influencia podrían ocurrir en mí, ¿verdad? Hasta donde de repente nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Pero ¿qué ocurre con esto? No sé si ustedes han visto cuando de repente en una familia ocurre un divorcio. ¿Qué pasa cuando en una familia ocurre un divorcio? Ese pecado, porque es pecado, se pasa a los hijos, pero no el pecado, la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Un hogar destruido. Y entonces los hijos ahora tienen que vivir en un hogar que no está unido. Entonces ahora súmele a que la vida es complicada, injusta, llena de un montón de problemas, y ahora además, por un pecado mío personal, ahora mis hijos viven en un hogar que ya no está sano y diseñado como Dios quiere que esté diseñado. Y empiece a sumar que después alguien cometió adulterio, no solo divorcio, y entonces de repente ahora hay otra persona que aparece nueva en el lugar, y otra familia que aparece en el lugar, y otros problemas que empiezan a ocurrir, ¿verdad? Y entonces todo ese tipo de cosas son las que se pueden pasar por consecuencia generacionalmente. ¿Qué ocurre con las personas que normalmente, en muchos casos, ustedes podrían ver, nosotros que tenemos aquí ministerios de liberación y de sanidad y de todas esas cosas? Bueno, si les contáramos la cantidad de ejemplos de personas que, por ejemplo, cayeron en adulterio y dicen, y les empezamos a preguntar, ok, ¿y su papá cómo era? ¿Y su mamá cómo eran? ¿Y su abuelo y su abuela? Se asustarían si de repente les empezáramos a decir, sí, es que mi papá también era adúltero, y mi abuelo también era adúltero, y mi bisabuelo también era adúltero, y ya empieza para arriba. Eso es lo que ocurre, porque también se pasan valores y principios, consecuencia del pecado de los que están arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene la parte de consecuencias que pueden ser destructoras para las demás personas. Ahora, por el contrario, ¿qué ocurre cuando las personas aman a Dios? ¿Qué ocurre cuando las personas siguen los mandamientos o tratan de seguirlos, ¿verdad? Porque seguirlos, yo creo que es imposible seguirlos como tal, ¿verdad? Todos fallamos. Pero cuando tratamos de seguirlos y hacemos un esfuerzo por mantenernos en los valores del reino de Dios, y hacemos un esfuerzo por perdonar a los demás, y hacemos un esfuerzo por perdonar a mi esposa si se enojó conmigo, o si yo le hablé mal o lo que sea, y empezamos a vivir según la cultura del reino de Dios, ¿qué ocurre? Se sana esa parte que el enemigo usa para destruir, y las familias empiezan a multiplicar en una forma sana. Y por supuesto, eso tiene un efecto positivo en la sociedad y puede transformar un país entero, o puede transformar un pueblo, puede transformar un montón. De hecho, así es como el reino de Dios se multiplica. Si ustedes ven las historias de cómo se esparcía el evangelio, las personas estaban obviamente, o estábamos alejados de Dios. El reino de Dios irrumpe por medio de Jesucristo, por el perdón de pecados, las personas se arrepienten y dicen, su familia se bautizaron todos, y entonces todos empezaron a cambiar su forma de vida. Así es como funciona el reino de Dios. Jesús decía, el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que es tan chiquitita, pero de repente usted la siembra y empieza a crecer y se multiplica, y empieza a crecer y se hacen ramas, y después caen, se hacen nidos, y en los nidos llegan pajaritos, porque así es como funciona la expansión del reino de Dios. Pero así también se expande el reino de las tinieblas.
¿verdad? Por multiplicación. Entonces, precisamente esta estrategia que usa el enemigo para incitarnos a poner los ojos en otras cosas antes que Dios, la podemos ver no solo en muchos ejemplos de nuestra vida, sino también ejemplos bíblicos, como en el caso de cuando los israelitas fueron a recibir los mandamientos de la ley de Dios y bajaron y ya tenían un becerro de oro hecho. No sé si se acuerdan. Acababa Moisés de irse y les dice: ya vengo, voy a ir a traer la ley que Dios me va a dar y no sé qué. Y cuando baja, ya estaban en otra, ya tenían un becerro hecho de oro, ya estaban inclinándose el becerro, ya estaban adorando no tuvieron pero ni paciencia, ¿verdad? Para esperarse. Y creo que somos iguales, gente. O sea, lo leemos ahí y decimos: ay, qué israelitas más brutos, ¿verdad? Pero nosotros somos iguales. Esa es la verdad. 2 semanas y ya estamos haciendo becerros en internet y haciendo un montón de cosas, porque así somos. Ahora, eso no quiere decir que eso sea para, bueno, somos así, entonces seguimos así. No, eso es para identificarlo y para llevar esas debilidades a Cristo y decirle: Señor, ayúdame a que yo no siga haciendo este comportamiento, para poder ser transformados y renovados con el poder del Espíritu Santo. Pero todo esto que ellos hicieron fue buscando una seguridad inmediata en un momento que sintieron que Dios no iba a responder, en el lugar de esperar a que Moisés volviera. De hecho, lo vamos a leer. Vean Éxodo 32 del 7 al 8. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Están oyendo? Los acababa de sacar de Egipto, los acababa de venir del mar y todo, y agarraron un pedazo de oro y hicieron un chunche, un becerro, y se le pusieron delante y dijeron: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Esa es la humanidad cuando Dios no interviene. O sea, cuando Dios permite que las personas tomen sus decisiones. Así es Dios, eso sí es Dios. Él sí permite que cada uno tome sus decisiones. Si no, sería el emperador en vez de un rey, ¿verdad? Y sabemos que Dios es un rey. En la Biblia dice que es un rey, no un emperador. Así que no obliga a nadie a hacer nada. Y este ejemplo nos advierte particularmente de lo fácil que puede ser para usted y para mí buscar atajos. Obviamente, atajos que van a comprometer nuestra adoración a Dios. Y adivine qué, el enemigo no es ningún tontillo. Él sabe perfectamente que usted y yo somos demasiado impacientes. Entonces, desde que ya sabe que uno necesita algo, él empieza: ¿cuántos minutos va a durar este chapulín en caer, ¿verdad? Y nosotros ahí es donde deberíamos de verdad sacar todas las armas espirituales que tenemos y que nos enseña Dios, ¿verdad? Para evitar caer en eso. Porque nosotros vamos a buscar el atajo. Cuando nosotros creemos que Dios está durando en hacer algo, es el mejor momento para que nos tiren la piedra, siendo el enemigo. Pensemos como tácticas del enemigo. Ya lo ve que está inquieto ahí y ya ve que está impaciente. Este es el momento para tirarle la cáscara a banano, Ronita. Así lo piensa él. El mejor momento para tirar el anzuelo, para apartarnos de lo bueno que tiene Dios para nosotros, ¿verdad? Y eso pasa lo mismo que yo lo veo muy parecido como lo que pasa cuando usted va a pescar. Yo sé que parece tonto, pero cuando usted va a pescar, el pez está feliz en el río, libre, y anda comiendo y tiene comida, pero le cae el anzuelo con algo que parece más rico, y entonces el pez va feliz y rácata lo muerde, ¿verdad? Al principio a veces lo muerde y no pasa nada hasta que lo jalan, ¿verdad? Ya cuando lo jalan queda bien pegadito, y cuando queda bien pegadito pierde su libertad para siempre.
Y lo peor de todo es que el pez estaba libre y tenía que comer, pero fue atraído por algo, cayó en la trampa y perdió su libertad. Eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros cuando caemos en el pecado. Nos encontramos la carnada, parece buena comida, decimos que es rico que se ve, y una vez que le metemos el mordisco, ay Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué ahora estoy sin familia? Porque le pegamos el mordisco al anzuelo. Parecía que no era un anzuelo, parecía rico, hasta que lo tenemos pegado en el cuello, ¿verdad? Y lo mismo pasa con nosotros en el mundo espiritual. Y la tercera y la última estrategia que vamos a ver hoy es sembrar dudas sobre la protección y el cuidado divino, ¿verdad? Invitándonos a poner a prueba la bondad de Dios. Y ojo, yo no hice la charla hablándome con ellos de que cantaran esa canción, para que vean qué lindo como Dios habla. Otra vez, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Sembrar dudas de que Dios nos protege y que nos va a cuidar, ¿verdad? Y nos va a invitar a nosotros a poner a prueba de que Dios es bueno en ese proceso. Nos va a llevar a pensar que es que Dios no es bueno, que es que Dios no me suple, es que Dios no sé qué, y ahí empieza el asunto. Vean Lucas 4 del 9 al 13. El diablo luego lo llevó a Jerusalén y hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, tírate. Si Dios es muy bueno, Dios lo va a atajar con sus ángeles. Eso es lo que está diciendo el diablo, gente. Pues escrito está: ordenará que tus ángeles te cuiden, te sostendrán en tus manos. Y Satanás sabe que escrito está, y Jesús sabe que escrito está, pero Jesús sabe que en el reino, que en este mundo caído, el reino de Dios no está 100% implantado todavía, ¿verdad? Y sabe que hay cosas que todavía están en lucha espiritual, ¿verdad? Y por eso él contesta, también dice que no hay que tentar al Señor, que no hay que, tentar al Señor tu Dios, ¿verdad? Poner a prueba, perdón. No, también dice que no hay que poner a prueba al Señor tu Dios. ¿Qué es poner a prueba a Dios? ¿Será que Dios me quiere? ¿Será que de verdad yo soy hijo de Dios y Dios lo que dijo es verdad? Eso es poner a prueba a Dios. ¿Será que Dios es bueno? Ese es el tipo de cosas que nos van a poner por encima. Por eso dice también escrito está: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo el recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Entonces esta tercera estrategia tiene que ver con sembrar cizaña en nuestro corazón, para hacerle creer a usted y a mí y a todas las personas que Dios es malo, que es que las circunstancias de su vida y no sé qué están así porque Dios es malo, en lugar de entender que las circunstancias en las que nosotros estamos tiene que ver con pecados generacionales también que ocurrieron arriba de nosotros, de personas que estuvieron arriba de nosotros que se alejaron de Dios también, y por ende nosotros somos consecuencias de una guerra espiritual. Pero para eso hay que entender qué es lo que ocurrió en el mundo espiritual, ¿verdad? Si no entendemos, entonces es muy fácil echarle la culpa a Dios de todo, ¿verdad? Como, es que Dios me hizo así, y es que Dios no sé qué, y podemos inventarnos un montón de excusas. Vamos a pensar que Dios no es bueno, que Dios no nos quiere, o que no quiere lo mejor para nosotros. Y esto es lo que Satanás va a usar en nuestra contra. Y ojo, esto no es algo nuevo, digamos, no es como información nueva. Esto siempre Satanás ha sido así, desde el inicio. Porque especialmente en momentos vulnerables, nuestro enemigo va a torcer la palabra de Dios. Eso que vimos ahí es torcer la palabra de Dios, porque es agarrar la palabra de Dios para hacerle a usted creer que Dios es malo, o para hacerle creer a usted que Dios no está cumpliendo su palabra. Entonces nuestro enemigo va a torcer la palabra de Dios o las escrituras, porque puede ser la palabra de Dios hablada o la palabra de Dios escrita, para hacernos cuestionar a nosotros el amor de Dios, empujándonos a tomar acciones que no son correctas o que no son alineadas al propósito que tiene Dios para nuestra vida.
A pesar de todo esto, vemos que en este pasaje, cómo Jesús sí pudo confiar en la fidelidad de su Padre, sin necesidad de ver una respuesta inmediata de Dios en el momento, de su papá. O sea, él tomó la decisión de lo que está haciendo sin ver un resultado de Dios. Ojo, no fue que Jesús le enviaron los ángeles, entonces dijo, ay, ve, ahí están mis ángeles. No, él, sin ver el resultado inmediato, confiando en la palabra que ya sabía de Dios, venció esa tentación. Porque Jesús tenía muy claro que su papá no obliga a nadie, ¿verdad?, a creerle todo lo que dice, no obliga, ni de seguirle obligatoriamente, ¿verdad? Es una cuestión de convicción y de fe. De hecho, ¿cómo fue que entró el pecado al mundo? ¿Cómo entró el pecado al mundo? ¿Cómo podemos ver esta estrategia en la práctica, por ejemplo? Tan sencillo como irse al libro de Génesis. Nos vamos al libro de Génesis. ¿Cuál fue la estrategia que usó Satanás para tentar a Adán y a Eva? ¿Quién se acuerda? Génesis 3 del 1 al 3. La serpiente era más astuta, porque es astuto el enemigo, es astuto. Por eso Dios nos llama a nosotros ser nobles como paloma y astutos como serpientes, ¿verdad? No, ¿cómo es? No nos llama a ser mansos como palomas, dice, sí, cierto. Mansos como paloma y astutos como serpientes. Pero hay gente que cree que nos dice mensos, no mansos, ¿verdad? Entonces la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿en verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Vean lo que contesta Eva: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Vean aquí las artimañas del diablo desde el día 1. Ya él sabía, porque conoce la palabra de Dios, que Dios les había prohibido comer de un árbol. Pero les dice: ¿es cierto que no nos deja comer de ningún árbol? Vean cómo empieza la cizaña y a torcer ciertas cosas que son verdad, ¿verdad?, para tergiversar la palabra de Dios, para confundirnos, para caer en una trampa. Pero vean que eso ocurre desde el puro inicio de la humanidad, ¿verdad? Se ve como el enemigo siempre va a tergiversar la palabra de Dios, y casi siempre usando algunas cosas que uno podría decir: mira, es cierto, eso dice la palabra de Dios, es cierto. Pero agarra un versículo fuera de contexto y lo que tenemos es un pretexto. Terrible agarrar cosas que dijo Dios o cosas que están en la Biblia sin tener un contexto claro de dónde está escrito, para quién está escrito, en qué lugar fue escrito, por qué fue escrito, y qué otros versículos terminan de explicar por qué significa eso. Eso se llama hermenéutica, por si algún día quieren estudiarlo. Entonces casi siempre va a usar cosas que Dios dijo o que parece que Dios dijo, para alejarnos de la verdadera intención de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En este caso, Dios sabía que si comían del fruto del árbol del bien y del mal, iban a morir espiritualmente. Dios sabía, y por eso les dice: no coman de ese es el único árbol del que no pueden comer. O sea, esa es la única regla de todo lo que tienen aquí para hacer. La única cosa que no deben de hacer es eso. Y Dios no la puso ahí porque, hoy qué malo Dios, puso el queque en el medio de la mesa para decirnos después que nos caigan las babas y no comamos. Esa no es la razón por la que Dios puso el árbol. Lo puso para darle libertad al ser humano de decir: sí quiero seguir a Dios o no quiero seguir a Dios, para darle la libertad de poder seguir lo que quisieran hacer, libertad de escogencia. Satanás, teniendo claro que Dios se refería a una muerte espiritual, no una muerte física inmediata, ¿verdad? Por eso Satanás se aparece y le dice eso a la serpiente. Después, ustedes pueden ir a estudiar eso al libro de Génesis, pero les dice: no, eso es mentira, es que Dios no es bueno, Dios no quiere que ustedes se hagan como Él.
Eso es lo que le termina diciendo. Porque Él sabe que si ustedes comen de ese fruto, se van a volver como Él. Y entonces ahí sí los otros dijeron: pero entonces Dios nos engañó, entonces Dios es malo. Y ahí está la mentira. Los hizo creer que Dios era malo. Y eso fue lo que los llevó a dudar y a comer de la fruta prohibida. Dudaron de la bondad de Dios y de sus buenas intenciones. ¿Cada cuánto nosotros no dudamos de las bondades de Dios en nuestros días? Cada vez que dudamos de la bondad de Dios, estamos cayendo en la misma trampa del enemigo. Y esa estrategia la va a utilizar el enemigo todos los días de nuestra vida. Ahora, algunas veces tal vez no va a ser tergiversar la palabra como tal, pero sí puede ser tergiversar el por qué estamos pasando algo en un momento en nuestra vida. Eso sí lo va a tergiversar el enemigo. Y va a decir: es que usted está pasando eso porque usted Dios no lo quiere. Y usted el otro día diezmó y todo, ¿verdad? Pero yo no veo que Dios lo esté protegiendo. Y ahí empieza. Como si fuera que entonces yo diezmo y entonces ya me va a proteger Dios. Eso también es mentira en cierta forma. Pues tienen promesas buenas, sí, tiene promesas buenas, pero en el reino de las tinieblas, amigos, en el mundo caído, nos puede caer una bomba cualquiera. Estamos en guerra, en un mundo de tinieblas todavía. El reino sí, ya vino y está vino con Jesucristo y está en crecimiento y está en expansión, pero todavía no está 100% establecido. Entonces Él va a usar o tergiversar la palabra o tergiversar los problemas por los que estamos viviendo para hacernos pensar que nuestro Dios no es un Dios bueno o que no quiere lo mejor para nosotros. De hecho, Jesús se enfrentó con algo similar en Getsemaní, orando en angustia por lo que sabía que iba a vivir. Pero aún así, Él decidió someterse a la voluntad del Padre. Que al Él someterse a la voluntad del Padre, después, ¿qué pasó? Dios mandó un ángel para reconfortarlo. Pero primero Jesús se sometió, después mandó el ángel. Y esto nos muestra que en la oración genuina y sincera, Dios nos acompaña y nos sostiene, sin que lo forcemos a actuar. Porque nosotros no oramos para forzar a Dios a actuar. Si nosotros creemos que vamos a orar para hacer forzar a Dios, estamos equivocados. No funciona así. A Dios nadie lo puede forzar a hacer nada. Él es omnisciente, omnipotente y todopoderoso. Dios siempre está con cada uno de nosotros, incluso cuando estamos pasando cosas que no sean bonitas ni agradables. Y ahí es donde es difícil a veces, porque sabemos que estamos pasando por algo que no nos sentimos bien, estamos incómodos, no estamos tranquilos. Y entonces el enemigo empieza a ponernos ideas como: ¿y a dónde está su Dios? Usted no es que era pastor y que no sé qué, y no que usted iba a dejar todo y que todo iba a ser bendición y no sé qué. Eso no lo dice la Biblia, por si acaso. Estoy poniendo las mentiras que pone el enemigo. En ningún lado nos prometen que no nos va a pasar nada en la vida ni nada así. Eso es mentira. Más bien Jesús, hasta ahora, antes de morir, dice: Señor, no los quites del mundo, pero protégelos del maligno. Porque Él sabe que vamos a pasar por dificultades, pero está de nuestro lado si le damos rienda suelta al enemigo para hacernos pensar lo que Él crea, lo que Él quiera que creamos. Mucha de la batalla está en la mente, gente. Mucha de la batalla espiritual se da en el alma, en la mente. Aunque tenga un espíritu redimido yo por Jesucristo, mi cuerpo no está redimido todavía al 100% y mi mente está en una tensión espiritual, ¿verdad? Entre la redención y el cuerpo pecaminoso. Entonces la batalla ocurre en la mente, mucho. Está en nosotros si decidimos aceptar las cosas que Dios está permitiendo que vivamos y pensar que son realmente algo que va a producir algo bueno en algún momento, ya sea para mí o para otras personas. Y ahí es donde viene el problema, porque siempre queremos que sea para mí la bendición. Siempre queremos que nuestra vida sea bendición para mí.
Y eso es muy corto de vista para un cristiano. Los cristianos estamos hechos para servir y estamos hechos para dar. No estamos hechos para que nos den y para nosotros estar mejor. Si no, los apóstoles no hubieran muerto por los demás. Si no, nuestra vida no sería sacrificial, sería muy diferente. Eso lo aprendieron los apóstoles, de hecho, ustedes lo pueden estudiar en la Biblia y los discípulos también. Y hoy en día todos deberíamos de entenderlo también, como cristianos. De manera que podamos someternos de verdad a la voluntad de Dios, aunque vemos que las cosas no están yendo para el camino que nosotros nos gustaría que esté caminando. Veamos lo que le pasó a Jesús en Lucas 22, del 39 al 44. Ya casi termino para que no se estresen. Dice: Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Oren para que no caigan en tentación. Oren para que no caigan en tentación. O sea, hay que orar para no caer en tentación. Cada vez que nos sale un pop-up de esos, hay que orar para no caer en tentación. ¿Ok? Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, oigan esta oración, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Ojo, Jesús, el Hijo de Dios, sudando sangre, con angustia, pasando por una circunstancia de angustia, donde el futuro de la humanidad está en juego, gente. Si él decía: no, ya no me, sácame de aquí, no estaríamos nosotros aquí. Bueno, o estaríamos, pero estaríamos perdidos, probablemente. Pero quiero que vean cómo Jesús le dice al Padre: si quieres que no pase por aquí, pucha, páseme el VIP, y no. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Que pasara por ahí. Y eso no quiere decir que Dios es malo, porque si Dios no hubiera permitido que Cristo entregara su vida voluntariamente, no tendríamos redención nosotros ahora. Entonces Jesús sabía que una causa mayor que él era más importante que su vida, y por eso puede decir: me mantengo firme, y aunque sufra, y aunque pase feo, y aunque no me guste esta circunstancia, es mi propósito de vida. Lo mismo ocurre con usted y conmigo. Cada uno de nosotros tenemos propósitos de vida, pero no para vivir en nuestro confort y que todo sea bonito para nosotros, sino para llevar la luz donde hay oscuridad. Personas que no han conocido a Jesucristo puedan conocerlo y pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, y puedan recibir vida eterna, y sus pecados sean perdonados, y puedan restaurar sus familias, y puedan sanar generaciones después de ellos otra vez. ¿Lo van viendo? Eso es el plan de Dios. Jesús pasó por eventos súper angustiantes y complicados también. Pablo también, Pedro también, Santiago también, Juan también, todos los apóstoles. A Juan lo metieron en un sartén de aceite hirviendo, no lo mataron, fue el único que no mataron a Juan. A Pedro lo crucificaron para abajo y lo mataron. A Santiago le cortaron la cabeza. Esos son los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, los que hacían milagros y prodigios, los que creyeron el mensaje del evangelio. Por las personas que ellos murieron, o sea, por esas personas que murieron por Dios, usted y yo tenemos acceso a la vida eterna. Pero ellos dieron su vida porque entendieron que no se trataba de ellos, que se trataba de Dios. ¿Qué mejor ejemplo para nosotros que ellos y Jesucristo? En donde vemos cómo los hijos de Dios, aunque pasan por circunstancias difíciles y complicadas, Dios al final siempre estaba en control y siempre quería lo mejor para el futuro de las demás personas, no solo las personas de ahí. Ellos ya habían recibido su salvación. Ya para ellos morir es ganancia, como dice Pablo. Pero para eso tenemos que entender espiritualmente lo que estamos viviendo. Si a mí me da miedo entonces salir a predicar el evangelio, porque creo que entonces ahí se acaba mi vida, debería leer mejor la Biblia para entender qué es lo que ocurre con mi vida.
Jesús dijo: el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Si usted cree en Él, va a tener vida eterna. Si nosotros morimos siendo hijos de Dios, nuestra vida está empezando apenas. Esta vida es temporal, gente. La otra es eterna. Dios siempre está en control y siempre va a usar las circunstancias, incluso negativas, que usted y yo estemos viviendo, para transformarlas en cosas mejores, incluso para llevarnos a arrepentimiento y darnos cuenta que nosotros estábamos equivocados en nuestra forma de vivir. A mí me cambió la vida por completo. Yo conocí a Dios a los 30 años. Yo era un ateo, no creía en Dios. Ahora venme aquí predicando el evangelio. Ahora, eso no me hace perfecto tampoco. También soy un chapa, igual que todos nosotros. Siempre nos cometemos errores y todo. Pero la pregunta es: ¿a dónde tenemos nuestra esperanza, gente? ¿Y en quién estamos poniendo la esperanza? El enemigo sabe que es difícil. Especialmente sabe que para nosotros es difícil entender por qué Dios permite que pasemos por cosas malas, o por cosas que vemos como algo malo. Él usa esa estrategia para obstaculizar, gracias, el avance del reino de Dios en la tierra. Por eso esa estrategia nos hace pensar que Dios nos va a abandonar en ciertas circunstancias. Pero eso es una estrategia del enemigo. Eso no es la verdad. Ahora, si usted y yo sabemos quiénes somos para Dios, si usted sabe quién es usted en Cristo, vamos a tener claro que su promesa es verdad y que su futuro y nuestro futuro van a estar unidos en Él cuando Él vuelva por nosotros y nos resucite entre los muertos. Y ahí sí va a haber un momento en donde no va a haber sufrimiento y dolor, todas las cosas que vivimos ahora. Ahí sí no va a haber enfermedad, ni cáncer, ni enfermedades inflamatorias, ni ningún tipo de enfermedad rara que hay ahora. Todo el mundo anda. En ese momento vamos a poder ver a Dios por quién Él es realmente. Pero tenemos que aprender a ver las trampas del enemigo, empezar a verlas como oportunidades de Dios para transformar el mundo. Por eso mismo Pablo nos dice en Romanos 8:28: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Eso es una promesa para los cristianos. Todo lo que ocurra a los cristianos es para el bien de su propósito, aunque usted no lo crea. Ahora, fácil es leerlo y decir amén, todo, ¿verdad? Amén. Lo difícil es ponerlo en práctica, creerlo y adoptarlo como una verdad y una doctrina para nuestra vida cristiana. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo a que nos guíe hoy. Por algo, gente, Dios nos deja todos esos ejemplos en la Biblia, para que cada uno de nosotros sepamos que todo el plan de Dios no se trata de cada uno de nosotros particularmente. Se trata de algo más grande. Se trata del bienestar global, del bienestar de los demás, de la salvación de muchas personas más, no solo la suya y la mía. Se trata de dar gloria a Dios, a su nombre, y que la mayor cantidad de personas sean salvas, que la mayor cantidad de personas puedan volver al Padre, puedan arrepentirse de sus pecados y ser restaurados, no solo en esta vida temporal, sino en una vida plena, vida en abundancia y vida eterna. Y yo creo que ya es hora, gente, que cada uno de nosotros entendamos que debemos de estar muy atentos, bastante claros de quiénes somos nosotros en Cristo, nuestra identidad como cristianos. ¿Por qué es importante? Para poder seguir el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros y al mismo tiempo ir de la mano de Dios venciendo las estrategias del enemigo. Ven, Espíritu Santo, y muévete aquí
con libertad, Pa. Ven, Espíritu de Dios, sopla en este lugar, derrámate aquí con poder y con bendición del reino. Ven, Espíritu Santo, sopla, Señor, sopla vida. Más de ti, Señor. Ven, Espíritu de Dios, llena. Desciende aquí, Señor. Invitamos tu presencia a que descienda sobre cada uno de nosotros. Desciende aquí, Señor. Tócanos, Padre. Empodéranos, Padre. Ábrenos los ojos espirituales, Señor. Quítanos el velo para poder ver lo que nuestros ojos del mundo no pueden ver. Si hay alguien que ha estado pasando por algún problema en su vida y ha estado pensando es que Dios no es bueno, y ojo, tranquilos, todos pasamos por eso, para que no le dé vergüenza pasar. Si usted siente que el enemigo lo ha estado atacando por ese lado, voy a pedirle que pase adelante y vamos a orar y vamos a invitar al Espíritu Santo para que rompa el poder de la influencia que puede tener el reino de las tinieblas sobre su mente y sobre las cosas que usted está pensando.